Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, ¿Me licenciado, escuchan? buenos días. Más. Buenos días. Licen, buenos días. Días. Ya, a ver, chicos. Vamos a dar inicio a la clase. Estaba revisando las notas que ustedes han desarrollado en el transcurso de estas semanas, ¿no? Y bueno, no hay ninguna inconsistencia. Ustedes tienen un análisis que habían desarrollado y habían elaborado de la misma manera un ensayo. Sí noto que, bueno, están subidas grupalmente, ¿no? Aquí en el caso del señor Guayaquil, la primera actividad no la tiene, no como usted en el listado de las personas que desarrollan la actividad, ¿no? Sí noto que todavía hay desconocimiento de citas, ¿sí? Estamos fallando muchísimo en el desconocimiento de citas biográficas, entonces... Bueno, esta semana tenemos que hablar sobre los tipos de investigaciones y el método, de acuerdo a la guía metodológica, y los tipos de métodos que hay, obviamente. Estamos en la semana 5 del 6 al 10 de abril. Eh, yo vería prudente la semana que viene, como ustedes están en la universidad, no, pero bueno, no es obligatorio, ¿sí? Con las personas que estemos, tratar de dar una pequeña, bueno, introducción sería de este asunto de la redacción académica, de cómo hacer el uso de las citas bibliográficas, citas cortas, citas pequeñas, ¿no? Para que no tengan muchos problemas al momento de generar documentación. Bueno, como estamos dentro de un grupo, ¿sí? Ya esto es voluntario, no exijo a que vengan. Podemos ver un día, como yo suelo verles a ustedes en la tarde, ¿sí? O bueno, puede ser en la mañana también, no tengo ningún problema. Para poder tratar de zafar dudas o de pronto, bueno, se tenga un desconocimiento generalizado, ¿no? Hay personas que manejan un poquito más que otros el asunto de las citas biográficas, pero no, todavía hay que pulir mucho. Entonces ya vamos a ver qué día de la siguiente semana, ya que no tenemos encuentro virtual, ¿no es cierto? El encuentro síncrono, vamos a tratar de reunirnos en clase extra. Sí, de esa manera para tratar de desarrollar estos contenidos. Obviamente no debe interferir con alguna hora de ustedes de clase, ¿no? Que estemos una hora, por lo menos, bueno, para llegar a un punto al cual yo solía hacer el ciclo anterior, pero el tiempo, las actividades no me están dando paso. Entonces, sí le vería un poco necesario para que ustedes puedan generarnos ese conocimiento y no tengan tanta problema porque ya están en quinto ciclo, ya deben tener bases muy sólidas, las herramientas para enfrentarse a los ciclos superiores, hablando de la redacción académica, ¿no? Y bueno, y luego del proceso de titulación que existe. Listo. Bueno, ya hablaremos entonces en el grupo a ver qué día de la siguiente semana podríamos vernos, si es posible, de la mañana o en la tarde. No es obligatorio. Si yo no les puedo decir que deberían estar acá, bueno, ya sé que algunas personas están fuera de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, eh, para las personas que estén acá se podría acceder a esto, ¿no? Listo. Bueno, están ingresando más personas. Bueno, también veo que han ingresado a desarrollar su prueba de conocimientos de la semana anterior, ¿no? De la semana 4. Están 15 intentos. Espero que estén todos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15. Me sale 17 personas que son en esta aula, de acuerdo al listado. ¿Sí? El grupo uno están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 personas me salen que conforman cada grupo, ¿no? Pero a lo que yo revisé, estas las calificaciones de sus pruebas, ¿no? Bueno, ahí sí ya no podemos hacer nada.
ya está en destiempo. Ya, aquí, por ejemplo, vamos atrás para que quede evidenciado, ¿no? Luego esto se socializará en la semana posterior a exámenes. Miren, hay 15 intentos, ¿sí? No sé, a ver si no sé quién daría o quién no daría al momento de pasar las notas. Ya veremos quién, bueno, faltan dos alumnos de acuerdo a los grupos que ustedes han conformado, ¿no? Ya veríamos quién pasó, perdón, quién rindió y quién no rindió. Esta nota es nota fija, no se hace cómputo como los trabajos semanales. De algunos trabajos semanales, las actividades autónomas, saldrá una nota. Supongamos que tengamos cuatro actividades autónomas dentro del primer parcial, ¿no es cierto? Si tienes 100, tu nota será 100, ¿no es cierto? O 2 sobre 2, 10 sobre 10. Si tienes menos, pues hay que irlo dividiendo nada más. Ya, esta nota, como es una actividad en contacto docente, es una nota fija. Lo que saques aquí, si sacaste 10, veo personas que han sacado 10, 8, 9, bueno, ya lo tendrás, ¿no? 10, 9 o 2, 1.8, etcétera, etcétera, dependiendo de las notas que hayan desarrollado. Y también quería decirles que no olviden de la actividad APE. Ustedes ya tienen que desarrollar la actividad APE, la semana 7. Sí, no sé si están con alguna duda antes de mencionarle el contenido de la... Bueno, ya estamos en la unidad 2. ¿Sí? Ustedes tienen que desarrollar la actividad APE que les había mencionado, están en los documentos de interés. Tenemos aquí la planificación APE, el punto E, ¿no es cierto? Esta nos dame un segundito. Dame un segundito para pulir el documento. Ya, en la semana 7 les decía este informe APE debemos desarrollar. A ver, está colocado este informe APE en los documentos de interés del literal E, me parece que les dije. Sí, entonces el tema de su práctica es grupal, ¿no? La actividad APE de la semana 7 que tendrán que subir. Cuando es grupal solamente sube el líder de grupo. Ya es un trabajo de investigación. Sí, vamos a analizar de manera crítica. En primera instancia, una lectura sobre la metodología de la investigación. Recuerdan que les había pasado el libro de Sampieri. Ya, entonces vamos a revisar la lectura de ese libro del capítulo 1. A ver, abramos el texto de Sampieri para tener claro. Ya, aquí está el texto de Sampieri. Ya, ese texto les había
compartido en el chat de WhatsApp. Ya, este es el libro que nosotros vamos a hacer lectura, que está netamente enfocado a la metodología de la investigación. Vamos a hacer lectura y bueno, los ejercicios que desarrollemos, bueno, ya lo irán desarrollando paulatinamente. En primera instancia hay que hacer lectura, ¿sí? Y no olviden que es una actividad grupal. Ya, yo suelo mandarles en primera instancia hasta el capítulo 5 la lectura, ¿sí? Es decir, que tienen que leer las primeras 100 bueno, 101 páginas, las primeras 100 páginas. ¿Sí? El capítulo uno que habla sobre las definiciones de los enfoques, el capítulo 2 del origen de un proyecto, el capítulo 3 de un planeamiento cualitativo del problema, capítulo 4 el desarrollo de la perspectiva teórica, la revisión de la literatura y el capítulo 5 la definición del alcance de la investigación. Entonces, hasta la página 100 bueno, en sí es hasta la página 99 es más o menos, ¿sí? Porque acá ya te sale resumen, conceptos básicos, ejemplos, etcétera, etcétera. También te puedes observar, ¿no? Para que tengas un poquito más claro en la parte práctica. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en el informe APE? Van a leer, ¿no es cierto? El capítulo uno 2 3 4 5 de forma grupal y van a construir el informe APE, ¿sí? Porque este primero está basado en la lectura. ¿No es cierto? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Es para la semana 7. Es una actividad netamente grupal y la sube solamente el líder de grupo, ¿no? Como la semana que viene no tenemos el encuentro virtual, vamos a tratar de hacer el encuentro presencial, no obligatorio, ¿no? Pero esta actividad que tenemos aquí para la semana 7 obviamente ya es obligatoria porque es una calificación de parte de todos. Y este informe APE, al igual que la actividad en contacto con el docente, la prueba es una nota fija. Sí, esta no se compara con nada, o sea, no se hace cálculo. Sí, es una nota estable. Los trabajos autónomos que va desarrollando semanalmente, sí, sí. Entonces, esta actividad AP es una actividad sola, la prueba que han dado la semana anterior es sola, el examen que tendrán en la semana 8 es solo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nosotros desarrollamos las cuatro actividades que la tenemos en la guía metodológica. Listo, eso es en cuanto al informe APE que tienen que desarrollar de forma grupal. ¿Quién era el líder del grupo o el representante del aula? No sé si estaba aquí el representante del grupo. Dice no está conectado. Ya. Alejandro, dile que no Bueno, está. como la clase está grabada y ustedes le pueden dar el mensaje, no sé si hablamos del portafolio estudiantil que tienen que desarrollar. Lo tienen que desarrollar de uno por aula. Sí, por favor, Rosita, para que le diga a su compañero que bueno, es con apoyo de todos, ¿no? No tampoco es esa actividad que tiene que desarrollarla solo. Se trata del portafolio estudiantil, ¿no? Que tienen que desarrollarlo uno por aula. Eso igual ya les revisaré los avances en la semana 8. Es decir, que de la semana 1 a la semana 8 debe estar construido el portafolio estudiantil. Ustedes ya han venido haciendo portafolios estudiantiles en el transcurso de los otros ciclos, ¿cierto? Ya tienen un poco de conocimiento de más o menos cómo se desarrolla, solo que ahora lo aplican a esta materia, ¿no? Bueno, entonces con eso ya podemos introducir un poquito a lo que tiene que ver con guardar cambios. Ya, con lo que tiene que ver con esto de los tipos de investigación, ¿no? Estamos dentro de la unidad 2, ¿sí? Eh, Aproximadamente son 4 semanas, bueno, 3, la cuarta vendría a ser el examen. Entonces, nosotros debemos entender qué es una investigación, ¿no? Y en el texto que les enseñé de Sampieri, bueno, no solamente está enfocado para eruditos, para personas que tienen mucho conocimiento, muy lectores, ¿no? La investigación está dado para todos. Lo menciona Hernández Sampieri, ¿no es cierto? Pero claro que al momento que tú desarrollas investigación, pues tienes que buscar información de manera ordenada, ¿no es cierto? Y documentación que te sirva
para el trabajo que vas a realizar. Y obviamente, pues aquí tiene que haber un propósito claro, ¿cierto? Debe estar claro lo que tú estás desarrollando. Cuando les digo que elijan temas de investigaciones, siempre trato de decirles que hagan llamativos para ustedes, ¿no? Que les ayude, que les sirva la información, para que pues de cierta manera ustedes no sufran tanto, ¿no? Ya es un poco complejo, algunos no gustan de leer y es obvio, si no estás acostumbrado vas a sufrir mucho, em, pero tienes que revisar el material porque vas a construir un trabajo. Indistintamente que sea de titulación, puede ser un ensayo, puede ser un proyecto, un plan, etcétera. Todo esto debe ser redactado, ¿no es cierto? Y debes tener el conocimiento del manejo de las normas de APA séptima edición. Dentro de esta investigación, ¿no? Hay diversos tipos de investigación, ¿no es cierto? Por ejemplo, suelen ser comunes la exploratoria, la descriptiva y la explicativa. Cuando ustedes están haciendo la tesis, yo siempre les digo que se inclinen por la parte descriptiva. Sí, porque van a describir características de un fenómeno o de pronto una población. Em, Vamos a decir, es como que la base de la investigación, ¿no? Porque luego tenemos la exploratoria, ¿sí? Y que se vuelve un poco más compleja. ¿Por qué? Porque vas a usar de pronto datos muy, bueno, que no tengan mucha, bueno, que no haya mucha información sobre esa investigación. O de pronto vas a investigar algo por primera vez. Sí, acá hay un ejemplo en esta exploratoria cuando se menciona las vacunas del COVID. Miren que para llegar a las vacunas hicieron una investigación, ¿no es cierto? Entonces el tiempo fue muy corto, pero dieron un producto. Entonces este asunto de las vacunas, ¿no es cierto? Eh, Está enfocado en investigaciones, en errores, hasta llegar a un acierto y pues de esa manera se lanzó al mercado mundial, ¿no es cierto? Entonces, a ese nivel están las exploratorias, ¿no? Cuando tú estás dando un poco, estás dando un producto investigativo. Son las que podríamos decir de cierta manera son más avanzadas. Luego también tenemos las explicativas. Hay que ver el fenómeno, ¿no? Hay que buscar lo que ocurre. Normalmente está enfocado en los árboles de problemas. Cuando hablamos de árboles de problemas está la causa, que vendría a ser las raíces, ¿no es cierto? Y los efectos vendrían a ser los efectos de esas causas. Por ejemplo, si tú tienes una causa, exceso de lluvias, ¿cuál sería un efecto? Inundaciones en la población, ¿no es cierto? Entonces, en esos sentidos, vendrían a enfocarse lo que tiene que ver con este asunto de los tipos de investigaciones. Hay unos videos tutoriales, déjenme ver algún cortito que hable sobre estos tipos de investigación. Sí, hay algunos libros igual en el libro de Sampieri, menciona estos, pero hay muchos más tipos de investigaciones, pero yo les estoy delimitando a estos para que sea más corto, ¿no? Sí, entonces de esa manera nosotros vamos entendiendo de lo que se trata. Luego vamos a hablar de los métodos de investigación. Entonces, veamos, quiero ver un video cortito. Ya, vamos a ver esto y luego vemos otro de la metodología, ¿no? Esto está enfocado en los tipos de investigación. Aquí prestemos atención. Esto está enfocado a los alcances de la investigación, ¿no? Los tipos de investigación en sí. Alcances de una investigación. Ahí En va. este video te vamos a explicar qué es el alcance de una investigación, cuáles son los tipos de alcances y de qué depende la selección de un alcance específico. Para esta videoclase hemos tomado como referencia principal el libro Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández y El que Batista estamos usando y usted. otras fuentes de consulta que podrás encontrar en la descripción. Mi nombre es José Luis López y te invito a acompañarme en esta videoclase. Empecemos explicando qué es el alcance de una investigación. Cuando hablamos de alcance, nos referimos a la profundidad con que abordaremos el fenómeno que queremos investigar, es decir,
hasta dónde queremos llegar. Si los límites de nuestra investigación no están claros, podemos extendernos por demasiado tiempo, debido a que no tenemos claro hasta dónde queremos llegar. Por ello, es importante definir bien el alcance de nuestra investigación. Ahora veamos cuáles son los tipos de alcances que comúnmente están presentes en la investigación científica. Estos son estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. A continuación te explico cada uno de ellos. Empecemos con los estudios exploratorios. Se usan cuando el objetivo es examinar un tema poco estudiado o novedoso, es decir, cuando la bibliografía de investigaciones sobre dicho tema nos muestran que solo existen ideas que están escasamente relacionadas con nuestro problema de estudio, o bien si lo que queremos es indagar en temas desde otras perspectivas o puntos de vista. Como ejemplo, podemos citar el caso de investigadores que buscan analizar fenómenos desconocidos o novedosos, como fue el caso del COVID-19, un virus nuevo del cual existía poco conocimiento y que tomó a los científicos por sorpresa. Otros ejemplos pueden ser una catástrofe ocurrida en un lugar donde nunca había sucedido algún desastre, el surgimiento de un medio de comunicación completamente innovador o el cambio de visión de un hecho histórico debido al descubrimiento de nueva evidencia. Sobre su utilidad, los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos desconocidos, obtener información para llevar a cabo una investigación más completa sobre un tema, indagar nuevos problemas o establecer temáticas para investigaciones futuras. Veamos ahora los estudios descriptivos. Como su nombre lo dice, los estudios descriptivos buscan describir, es decir, especificar propiedades y características importantes de un fenómeno que se analiza. Estos pueden ser personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno. Como ejemplos tenemos una investigación que determine cuál de los partidos políticos tiene más seguidores, cuántos votos ha conseguido cada uno de estos partidos en las últimas elecciones, así como qué tan favorable o positiva es su imagen ante la ciudadanía. Otro ejemplo puede ser una investigación para conocer cuántas personas asisten a psicoterapia en una comunidad específica y a qué clase de psicoterapia acuden. Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información sobre los conceptos o las variables de la investigación, con el propósito de brindar un panorama sobre el fenómeno de investigación. Este tipo de estudios son útiles para mostrar los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad o situación. Veamos ahora los estudios correlacionales. Estos tienen como objetivo conocer la relación o grado de asociación entre dos o más conceptos, categorías o variables. Por ejemplo, un investigador que desea analizar la asociación entre la motivación estudiantil y el rendimiento académico, mediría la motivación y el rendimiento académico de cada estudiante y después analizará si los estudiantes con mayor motivación son o no los que tienen mejor rendimiento académico. En el caso anterior, el investigador analiza el grado de relación entre la variable motivación estudiantil y la variable rendimiento académico. Los estudios correlacionales se usan principalmente para intentar predecir el valor aproximado en que una variable se relaciona con otra. Por último, veamos los estudios explicativos. Los estudios explicativos buscan establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. Como su nombre lo indica, pretenden explicar por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Para entender mejor esto, veamos la diferencia con los otros estudios. Por ejemplo, dar a conocer las intenciones del electorado es un estudio descriptivo. Relacionar dichas intenciones con aspectos como la cantidad de propaganda que realizan los partidos es un estudio correlacional. En cambio, investigar por qué alguien habría de votar por determinado candidato y otras personas. De cierta manera aquí también les he explicado, ¿no? Algunos niveles, ¿no? de investigación que pueden ustedes encontrar. Siendo esos los más comunes, mencionaba ahí el correlacional, el descriptivo
y el exploratorio, ¿no? Que suele ser el más novedoso, el que no existe mucha información. Y cuando ustedes hacen una investigación, dentro de algunos capítulos van a encontrar antecedentes, por ejemplo. Y los antecedentes son investigaciones previas. Normalmente así sean una o dos variables que tengamos en nuestros temas de investigación, nosotros podemos encontrar información, ¿sí? Y ahí es donde nacen las fuentes primarias o nacen las fuentes secundarias, ¿no es cierto? Bueno, las primarias son cuando van a hacer entrevistas, encuestas a las personas que están siendo parte del objeto de estudio, pueden ser las fuentes primarias. La secundaria ya está enfocada en los artículos científicos, en los libros, porque han escrito otras personas tal vez en otro tiempo, año atrás o algunos años atrás, no necesariamente al 100% redactado tal cual a tu tema, porque si no sería plagio. Sí, pero sí estaría más o menos adecuado a esta realidad de ¿cómo se llama? De punto hablar de la brecha digital, solo que tu tema sea la brecha digital en un recinto, ¿no es cierto? Rural. Y el otro señor haya hablado de la brecha digital en una unidad educativa. ¿Sí? No estamos enfocados en el mismo sitio, el uno es rural, el otro unidad educativa, pero sí estamos hablando en una variable de la brecha digital. Entonces, la brecha digital es el mismo concepto para todos, ¿sí? Ya cómo se desarrollan diferentes escenarios, bueno, eso ya sería la segunda variable que obviamente no va a tener relación, pero lo que se menciona como brecha digital, sí. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprender a manejar, ¿no? Que deben entender. Y pues bueno, con eso ya luego más las lecturas que van desarrollando, ir generando el conocimiento, ¿no es cierto? Ahora adentrándonos un poco en los métodos, ¿no? No es lo mismo metodología que método. Dentro de las estructuras de los capítulos de tesis hay un amplio capítulo que se llama em, metodología. Suele ser el capítulo 2. ¿Sí? Y dentro de todo ese capítulo tenemos el tipo de investigación que ya vimos, puede ser descriptivo, correlacional, descriptivo, exploratorio, etcétera. Luego tenemos el del tipo de investigación, nosotros tenemos el tipo de método en otra parte de todo ese capítulo, ¿ya? Y el método, ¿no es cierto? Cuando ustedes han escuchado la palabra metódico, ¿no es cierto? Es que tienes que tratar de levantar información, ¿sí? Con un procedimiento ordenado, adecuado. Entonces, desde Mario Bunge lo ha citado de esa manera, ¿no es cierto? Como un procedimiento para tratar un conjunto de problemas, dice en su guía metodológica. ¿Sí? De esa manera van construyendo, ¿no es cierto? Y van descubriendo información y van resolviendo ese nudo que se llama problema. ¿Ya? Y a través de esto, del tipo de investigación, del método, de los enfoques, eso te ayuda a ti a llegar a una solución, ¿no es cierto? El método es un procedimiento, obviamente que es inteligente porque nace de la inventiva de las personas, del investigador, es decir, de ustedes, que vas a dar respuestas a una problemática. Cuando tú planteas tu tema de tesis, ¿sí? Hay una parte donde haces una formulación del problema. Y en esa formulación del problema tú tienes que darte cuenta, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente que tiene el sitio, el fenómeno de estudio, ¿no es cierto? Tú debes encontrar un problema en ese estudio y el método científico te ayuda a solucionarlo, ¿sí? Va a responder pues a una serie de incógnitas porque siempre, ¿sí? Siempre desde el inicio puede tener, no sé, relación con varias causas, relación con varios efectos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el método científico, sí, debe tener relación con la ciencia, ¿sí? Con la ciencia exacta o la ciencia, no sé, la ciencia aplicada, ¿no? Nosotros somos parte de una ciencia social, que no es exacta, pues la numérica es la exacta, la matemática, la estadística es. Por eso ellos suelen hacer enfoques cuantitativos en las investigaciones.
Nosotros solemos hacer enfoques mixtos o enfoques cualitativos, ¿no? Que está desarrollado a la parte de subjetiva del investigador. Entonces tú con esta metodología vas a primero ser ordenado, analítico, reflexivo y obviamente vas a ser productivo, ¿sí? De esa manera, pues ustedes entienden em, lo que es el método como tal, ¿no? Y como les decía, la metodología es todo el capítulo. Y la metodología es el estudio de métodos, de desarrollos, es el estudio de enfoques, ¿sí? De tipo de investigación, es un capítulo general. Ahora vamos a ver las clases de métodos, te explico un poquito y luego así mismo veremos otro video de Teocon que son buenos, enfocado netamente a las teorías de comunicación y a lo que tiene que ver con nuestra área, ¿no? Bueno, acá hay diferentes clases de métodos, ¿no? El mismo libro de Sampieri van a encontrar algunos métodos y como ustedes ya están realizando la lectura y tienen que enfocarse en el trabajo AP, ¿no es cierto? Ustedes, bueno, ya van conociendo el contenido del libro como tal. Entonces, hay diferentes métodos, ¿no? Pero cuando tú estás haciendo tu investigación no vas a usar todos los métodos. Tal vez uses unos dos, tres métodos, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces un método contradice al otro o tu método contradice al tipo de investigación o al enfoque. Y eso tú debes tener mucho cuidado, ¿sí? A veces nosotros sin conocer, por apurados, por desconocimiento, cogemos un método por ahí, ya bueno, este se parece al tema y lo colocamos en la tesis. Y luego resulta en las defensas, o bueno, o cuando los profesores te están calificando, dicen, no, pues este método no tiene nada que ver con ese enfoque. Entonces te mandan a corregir, obviamente te restarán puntos. Y si te hacen una pregunta así en la defensa, tú tienes que zafar el nudo, acordarte de las clases que recibiste, de las lecturas que viste en el texto de Hernández Sampieri y dar una respuesta. ¿Sí? Tienes que corregirlo delante si te detectan un problema así. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se está colocando, ¿no? Por un lado, el método analítico, por ejemplo. Aquí de cierta manera se distingue las partes de un todo, ¿no? ¿Sí? Es un todo que luego se va revisando cada uno de sus elementos. Por ejemplo, el cuerpo humano, el cerebro lo revisas, el estómago lo revisas, ¿no es cierto? Los pulmones, etcétera. Lo están viendo cada elemento, ¿sí? De forma ordenada y por separado. No hacen el análisis de forma general del cuerpo humano, ¿no? Normalmente estos métodos suelen ser útiles cuando hacen trabajos de investigación, ¿sí? Y de investigación documental. Este suele ser muy común también para ustedes. Suelen colocar el tipo de investigación descriptiva con el método analítico, ¿sí? Porque ustedes son teóricos, ¿sí? Ustedes van a ver información en artículos, en libros. Entonces ahí tienen la información, los trabajos documentales. ¿No es cierto? Y Profe, tú y el tienes acá, investigativo. dígame, El método investigativo sería con el analítico o no. también podría ser, sí, pero el investigativo, o sea, ¿Más va la ciencia? todo es ciencia, ciencia social, ciencia natural, O ciencia sea, exacta. me refería aquí en este caso a medicina, porque según tenía entendido yo que era como que mucho más usada en el Podría, tema de... verás, no tienes, o sea, no te puedo decir específicamente este método está dado para la ciencia, dado para la medicina, ¿sí? Yo te hablo de forma general. Eso deben entenderme. La clase de metodología es de forma general. Metodología ven en derecho, en salud, en ¿qué más? Ujú. En ingeniería, ¿no es En cierto? todas las materias, Ya profe. en todas las materias porque es una materia transversal. Ellos Ujú. tienen que saber. Entonces, tú, de acuerdo al fenómeno de estudio que estés desarrollando, ¿sí? Si ves que es factible en medicina usar el método analítico, dependiendo el tema que tengas, y de la información que vayas desarrollando, podrías utilizar también el método analítico. Porque tú tienes una investigación documental. Ujú.
Y normalmente cuando tú haces los trabajos, las tesis, salen de documentos, ¿no es cierto? De antecedentes, de personas, de libros, de artículos, tesis que hicieron con anterioridad. Tú obviamente irías citándolo adecuadamente. Entonces ya depende mucho del tema que vayan trabajando. ¿Sí? Sí. Luego hay Ok. otro método, el método sintético, de acuerdo a la guía metodológica. Estoy siguiendo el orden de la guía. Eh, Nosotros como investigadores, ¿no es cierto?, recopilamos información y a toda esta información lo reducimos, ¿sí? Lo resumimos o lo sintetizamos, que es donde sale el método sintético. Y esto obviamente permitirá pues al investigador que vaya estructurando ideas, que vaya formulando ideas, ¿no es cierto? Entonces, normalmente esto sirve para reconstruir, ¿no es cierto? Son métodos históricos. ¿Sí? Hechos de alguna época, por ejemplo, de algún acontecimiento que se están haciendo alguna investigación. Entonces, y hacen de cierta manera una comparación, ¿no? De pronto lo que está sucediendo en la actualidad con datos anteriores. Siempre estos métodos van a tratar de usar la razón, ¿no? Y cuando tú usas la razón, vas a obtener conocimiento. Entonces, suelen apegarse mucho a la parte deductiva y a la parte inductiva, ¿no es cierto? Eso también tienen que darse cuenta. Lo deductivo son principios generales, es un todo que luego termina, bueno, podemos decirlo sintetizado en premisas particulares, ¿ya? Y si luego hablamos desde el otro lado, desde lo inductivo, iríamos desde las premisas particulares a buscar un todo. ¿Sí? Ese sería también el método deductivo, a los cuales, bueno, se van desarrollando, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, este método, ¿no? Deductivo siempre va a salir de una parte universal, ¿sí? De un fenómeno amplio. ¿Y qué obtienes de eso? Lo sintético, ¿sí? Obtienes la parte particular. ¿Ya? Entonces aquí dentro de la investigación, bueno, ayuda mucho el método deductivo, ¿no? Porque de pronto puede encubrir, dice el texto, consecuencias desconocidas de principios que no tienes conocimiento, ¿no? De pronto fenómenos que no están claros. Y cuando tú usas un método deductivo, obviamente vas a contraponerte a la inducción, es lo contrario a la inducción. A veces ustedes ponen enfoques cuantitativos y me colocan método deductivo e inductivo. Yo digo, bueno, el deductivo te puedo creer, pero ya el inductivo, ¿por qué pones? Si es totalmente lo contrario. Y ahí es entonces donde vienen las problemáticas, ¿no? Como les digo, el inductivo va de hechos singulares y pretendes llegar al universo, ¿sí? O de pronto a leyes, no sé, ¿ya? Es una descomposición de partes, ¿sí? Vas dividiendo por partes para llegar a una conclusión general. Entonces, de esa manera, pues ustedes van a encontrar un sinnúmero de métodos, ¿no? Por aquí, cuando estaba buscando el anterior video, vi algo de los métodos de investigación, igual de este señor de Teocon, enfoques, métodos. Yo vi algo. Se me perdió. Bueno, lo voy a buscar de nuevo. Optimiza métodos. Se me perdió el video, pero sí suelo encontrarse rápido. Ya, acá le...
Ya vamos a profundizar un poquito con nuestro... Antes, ¿por qué? Vamos. Introducción a los métodos de investigación. ¿Qué son los métodos de investigación? ¿Cuáles son los principales métodos de investigación que existen? En este video vamos a responder a estas preguntas. Así que toma tus palomitas de maíz, tu bebida preferida y prepárate para este viaje investigativo. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¿Qué son los métodos de investigación? Los métodos de investigación son procedimientos estructurados que guían a los investigadores en la recopilación, análisis y presentación de datos para abordar preguntas o problemas específicos. Es decir, determinan la forma en que se realiza la investigación. Por ejemplo, un estudio donde los psicólogos educativos desean investigar si la música clásica mejora la concentración estudiantil. Por ello, deciden adoptar un método experimental. Dividen a los estudiantes en dos grupos. El grupo experimental escuchará la música clásica mientras estudia, y el grupo de control estudiará en silencio. Tras recopilar, analizar y comparar los datos de ambos grupos, concluyen que los estudiantes que escucharon la música clásica mostraron mayor concentración en sus estudios. Este ejemplo muestra cómo el método seleccionado estructura el procedimiento de la investigación, asegurando validez y coherencia. ¡Ay, qué fácil! ¿Cuáles son los principales métodos de investigación que existen? Existen varios métodos de investigación, seleccionados según el problema, objetivos y datos necesarios. No hay una clasificación universal. En nuestro caso, presentaremos algunos de los métodos más comunes. Ah, caray, eso sí me interesa. Investigación experimental. Se caracteriza por la manipulación de una o más variables independientes para observar el efecto de una variable dependiente. Todo ello en un entorno controlado. Ejemplo, un biólogo quiere determinar cómo diferentes tipos de luz afectan el crecimiento de las plantas de frijol. Para ello, prepara dos grupos de plantas de frijol. El grupo A expuesto a la luz azul. Grupo B expuesto a la luz blanca. Cada grupo se mantiene en las mismas condiciones, mismo tipo de suelo, cantidad de agua, temperatura, etc. Excepto el tipo de luz, que es la variable independiente que se está manipulando. Durante un mes, el biólogo mide la altura de las plantas cada semana. Al final compara su crecimiento en los dos grupos y descubre que las plantas del grupo A, o luz azul, son más altas que la del otro grupo. ¡Ay, qué interesante! Investigación descriptiva. Tiene como objetivo observar y detallar características o fenómenos sin intervenir en ellos. Por ejemplo, un sociólogo interesado en los hábitos de lectura de estudiantes universitarios diseñó una encuesta distribuida en varias universidades de una ciudad. Tras analizar las respuestas, identificó que el 70% de los estudiantes leen al menos un libro mensualmente, prefiriendo la novela histórica y el formato digital. Este método permite obtener una fotografía detallada de una situación o comportamiento específico sin alterar o influir en el objeto de estudio. Perfectamente claro y entendido. Investigación correlacional. Se enfoca en analizar la relación entre dos o más variables para ver si están asociadas. Por ejemplo, un psicólogo organizacional investiga si el consumo de café afecta la productividad laboral de los empleados. Tras una encuesta sobre tazas de café consumidas diariamente y tareas completadas semanalmente, encontró una correlación positiva moderada entre ambos factores. Esto significa que al aumentar el consumo de café, la productividad
tiende a crecer, aunque no de forma muy marcada. Este método busca establecer relaciones, sin embargo, no determina causalidad, es decir, no se puede afirmar que beber café directamente incremente la productividad, solo que ambos factores están relacionados. ¿Tienes una idea millonaria para una app web? Ahora puedes hacerla realidad con Hostinger Horizons. ¡Ay, qué interesante! Investigación cualitativa. Se basa en la recopilación y análisis de datos no numéricos como textos, imágenes, observaciones y entrevistas, con el objetivo de explorar significados, interpretaciones y patrones para capturar experiencias e interacciones sociales. Por ejemplo, un antropólogo decide estudiar las tradiciones orales de una comunidad indígena en la Amazonía. Para ello, pasa varios meses en la comunidad interactuando con sus miembros, participando en sus rituales y escuchando sus historias y leyendas. A través de entrevistas y observación participante, recopila relatos e interpretaciones que los miembros de la comunidad dan a sus tradiciones. Posteriormente, analiza esta información para comprender valores y creencias de la comunidad. En este estudio, no se utilizan estadísticas ni mediciones numéricas, sino que se enfoca en comprender en profundidad la riqueza y complejidad de la cultura estudiada. Ok, polilla. Investigación cuantitativa. Utiliza los datos numéricos y técnicas estadísticas para analizar y entender fenómenos. Por ejemplo, un psicólogo quiere determinar si existe una relación entre las horas de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Para ello selecciona una muestra de 200 estudiantes y les pide que registren las horas que estudian cada semana. Al final del semestre, compara estas horas con las calificaciones obtenidas por los estudiantes en sus exámenes finales. Utilizando herramientas estadísticas, el psicólogo analiza los datos y encuentra que, en general, aquellos estudiantes que estudian más horas tienden a obtener calificaciones más altas. Los resultados se presentan en términos numéricos y gráficos, mostrando una correlación positiva entre las horas de estudio y el rendimiento académico. Es que sí entendí la referencia. Investigación-acción. Es un método que combina la intervención directa con el estudio de esa intervención. Por ejemplo, una maestra de primaria preocupada por el desinterés de sus alumnos en historia, implementó nuevas estrategias didácticas como proyectos prácticos y representaciones teatrales. A través de la observación y el registro de las reacciones y el desempeño de los estudiantes, ajustó su enfoque educativo. Comparando la participación y comprensión antes y después de la intervención, logró mejorar significativamente el interés y el aprendizaje de los estudiantes en la materia. Este enfoque práctico y reflexivo permite, en este caso, a los educadores adaptar y mejorar continuamente sus métodos de enseñanza. Inteligente, ¿no? Estudios transversales y longitudinales. Los estudios transversales capturan datos de diferentes sujetos en un punto específico del tiempo. Por ejemplo, un investigador que encuesta a adolescentes de 15 años para entender sus hábitos alimenticios actuales. Por otro lado, los estudios longitudinales siguen el mismo grupo de sujetos a lo largo del tiempo, permitiendo observar la evolución y el cambio. Por ejemplo, un equipo de investigadores que evalúa el desarrollo cognitivo de niños desde el nacimiento hasta los 10 años, identificando cómo progresan sus habilidades y qué factores contribuyen a su desarrollo. Sí, como si estas cosas pasaran. Por último,
Es importante indicar que en una investigación se puede trabajar con un método o combinando varios métodos. Esto último se conoce como investigación mixta o metodología mixta, la cual permite que los investigadores aprovechen las fortalezas de cada enfoque y compensar sus debilidades. Creo que es muy obvio que sí. De esta forma hemos concluido con el tema de hoy. Ahora el turno. Ya, como les dice al final, que pueden este, mezclar, ¿no? Pero tampoco se trataría tanto así. Siempre hay que tener claro para que no se contradiga el un método del otro. Listo. De esto, bueno, como estaba en la introducción del video, habla del texto de Hernández Sampieri, ¿no? Del que ustedes están haciendo lectura para la actividad APE. Igual, si necesitan ver los tutoriales, están todos en YouTube. Simplemente colocan métodos de investigación, Teocon le ponen, o los tipos de investigación también de los dos temas que hemos tratado la clase de hoy. A ver, para para la actividad de esta semana, bueno, me adelanto porque, bueno, la siguiente no tenemos conexión, ya les había dicho, y hay personas que han ingresado un poco tarde a clases. Les había dicho a las personas que estén predispuestas, ya vamos a ver qué día de la siguiente semana hacemos una clase de redacción académica, ¿no? Para conocer los tipos de citas. No vamos a profundizar tanto porque hay que ir paulatinamente, ¿no? No puedo ir de golpe y decir, bueno, en esta clase hacemos todo y se acabó, pero sí por lo menos conocer unos principios básicos de cómo es una redacción, ¿no? De cómo serían alineando un párrafo a otro párrafo a otro párrafo, de cómo usar citas cortas y pequeñas. Entonces eso queda pendiente para la siguiente semana que no tenemos encuentro virtual. Esta semana, bueno, ya estamos por finalizar la clase. Em, Dentro de la semana 5 en la guía metodológica, perdón, en la plataforma vea yo ya les he colocado todos los contenidos, ¿no? El video síncrono, asíncrono, la presentación, la lectura, y tenemos el mapa conceptual como actividad. Rosa, Profe, yo le tengo una pregunta, perdón la interrupción. En la semana 2 había un foro que se activó hasta las 7 de la mañana. Como usted conocerá que yo estuve de viaje esta semana, me quedé hasta las 12 del día y viajé. Creo que muy pocos lo habían hecho. Mi pregunta va, ¿ese foro es calificado o no? no, los Ok, foros son cualitativos y nosotros ya gracias, sabemos profe. que es cualitativo, ¿no es cierto? Aquí debe estar en la explicación. Bueno, está fallando un poco el internet, me parece. Déjame ver qué te dice. Es que yo no hice, por eso le decía. Cuando ya No, llegué a la no. casa, No, es más como actuación en clase. ok, Sí, no gracias. hay una nota, ahí no hay una nota fija, ¿no? Como tiene, por ejemplo, la actividad de esta semana, el ensayo que habían hecho. Sí. Entonces, por eso les indiqué al principio la matriz de calificaciones, porque debe tener relación las notas que ustedes tienen en el EBA con ese Excel que les indiqué al inicio de la clase. Entonces, no hay una nota fija en este caso Gracias, profe. de los foros. Foros. Ya, entonces en la semana 5 esta sí ya tiene nota y es una actividad grupal, el mapa conceptual, ¿no? ¿En qué está basado el mapa conceptual? En lo que hemos visto, tipos de investigación y los métodos, ¿sí? Entonces, como les digo, aparte del libro que tienen de la guía metodológica, de la lectura que tienen aquí, de la presentación electrónica, ustedes tienen el libro de Sampieri. Y basado en eso, pues ustedes pueden desarrollar tranquilamente más contenido, ¿no? Como les digo siempre, lo que les doy a ustedes es apenas una cápsula. Hay un montón de información y de Sampieri es el único libro. Hay otro que es Bernal, Hugo Cerda, etcétera. Hay un montón de libros que hablan de investigación. Siempre y cuando topen, ¿no es cierto?, los tipos de investigación y los métodos. ¿Ya? De eso ustedes hacen un mapa conceptual. Sí conocen el mapa conceptual, ¿no? Pueden dividir en dos acá tipos de investigación, descriptivo, correlacional, exploratorio, pueden dar algunas características, gráficos, yo no sé cómo vayan a desarrollar. Acá abajo pueden colocar método sintético, método inductivo, método deductivo, todos los métodos que ustedes encuentren, ¿sí? Y les puede ayudar el mismo texto de Hernández Sampieri. No olviden que esta actividad es grupal, va a estar habilitado hasta el 10 de abril, 8 de la noche. Bueno, les pongo un poquito de minutos más.
¿sí? Para que no se retrase. Solo sube el líder de grupo. Procuren que al momento de que ustedes desarrollen la actividad, en la carátula, en la presentación, pongan el nombre de todos los integrantes. Dos apellidos, dos nombres, ¿no? De esa manera, pues yo ya sé que el grupo, quiénes han participado de ese grupo. Y si hay una persona que no haya participado, no le ponemos y no le colocamos la calificación en esta matriz. ¿Sí? ¿Alguna duda con la actividad antes de finalizar? No, listen, de mi parte. Ya, bueno, son actividades sencillas, ¿no? Miren, para la semana que viene solo van a tener un foro, sí, pero aquí vamos a ver si hacemos la actividad presencial. En la semana 7 ya tendremos el informe APE, sí, basado en la lectura. Entonces tienen toda la semana 5, la 6 y lo que quede de las 7 para desarrollar este trabajo, ¿no? Y es grupal. Si no es que van a leer las 100 hojas solo cada uno, es grupal. Sí les recomiendo que vayan entendiendo, que vayan preguntando, que conversen entre ustedes, que investiguen, porque no tienen que sufrir mucho al momento de elaborar las tesis. Sí, les estoy ahorrando ese dolor de cabeza a futuro. Pero si lo hacen y si no, pues no lo hiciste aquí, a la fuerza tienes que ir a hacer en octavo. Pero de que terminas haciendo, terminas haciendo. Terminas manejando metodología de investigación, enfoques, teorías técnicas, redacción académica. Entonces, de aquí vamos de a poquito. ¿Sí? Vamos entendiendo clase a clase, pero hay que prestar atención. Sí, como les digo, como les dije al inicio, clase, o aprendes a las buenas o aprendes a las malas. Y a las malas sí te toca de ley si que quieres graduarte. Listo, chicos, entonces quedaríamos hasta allí. Ya vamos a ver qué día de la siguiente semana nos encontramos. Y bueno, con los que puedan, ¿no? No es obligatorio, les dije. Y de ahí nos veríamos la semana 7 con el informe AP de forma presencial y a la semana 8 es de exámenes. Ya me adelanto porque estamos con ustedes, ya prácticamente se acabó la semana 5. Solo tenemos este encuentro. Listo, chicos. Buen, buena semana. Pasen bien. Profe, ¿La qué? la asistencia. No hay asistencia aquí. Aquí sí es el que quiera estar, está nomás. Se evalúan solamente los trabajos, los conocimientos que se adquieren, nada más. Ya, gracias, profe. Sí. Las materias en línea no tienen asistencia. Las presenciales y semipresenciales sí tienen asistencia. Y está de acuerdo a la malla está en línea. Ya. Me despido, chicos. Pasen bien.